Hola, ¿qué tal? Acá estamos en esta nueva Ocultura Tertulias, día sábado, por partida doble este fin de semana. Ambas tertulias vamos a estar trabajando con Nico Boque, amigo de Argentina, astrólogo. Vamos a zambullirnos en las diferentes miradas astrológicas que podemos encontrar dentro de la astrología, porque no es solamente lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Como a astrología más bien occidental, hay otras concepciones, ¿cierto? Y hay otras aplicaciones más que ver simplemente la mera carta astral. Así que eso, vamos a partir con haciendo la invitación a nuestro amigo. eh, y demos un segundo para poder conectar. Vamos un momento. Un momento, por favor. A ver, acá está. Bien, Nico, aquí haciendo aceptado. Bien. Encontrar en esta plataforma astrología, arroba astrología hacker. Y bueno, él un poco Ahí ahí estamos. zambullida de la astrología tradicional. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿todo bien? Sí, 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 todo bien. Ya desde Argentina tenemos una hora de desfase, ¿no? Sí, Sí, allá son las 8, acá son las 7 de la tarde. pero ya de noche. Y tenemos, claro, sí, tenemos partida doble. Hoy día vamos a estar hablando sobre las miradas y prefiero llamarle concepciones astrológicas, porque Ujú, creo que esa palabra tiene un peso un poquito más apropiado para lo que vamos a estar hablando. Eh, al y toque. eh, mañana vamos a estar hablando sobre magia astrológica, ¿sí? O la ritualidad que se podría realizar desde la astrología, ¿cierto? Ajá, ¿Me escuchas bien? es perfecto, perfecto. ¿Vos? Bien. Ahí Sí, va. sí, todo bien. Ahí está. Y Un bueno, saludo a mi mamá, que ahí eh, se unió. sí, ahí saluda a la gente que se va sumando. Debo mencionar que, bueno, a Nico lo conocí desde el mundo del Internet, igual mundo de Instagram, un poco por esta particular manera que tienes de ir un poco en choque, de manera bien incisiva, con astrología, llamémosle mainstream, llamémosle como más masificada, ocupando, por otro lado, también los mismos recursos a veces de esta masificación. La cosa memética, el juego de palabras, la ironía, eh, tenido bastante, y eso es lo que me parece ahí como interesante. Eh, Digo, como para ir partiendo, ¿de dónde te nutres? ¿Cuáles son tus fuentes, las vertientes que has ido utilizando para eh, ir grabando este conocimiento, esta mirada que vas teniendo de la tecnología? La fuente del Mercurio. Esa es la fuente. No, Mercurio es un buen planeta en mi carta, entonces también a veces la gente me dice, no, demasiado mercurial lo tuyo, demasiadas contradicciones, a veces, pero bueno, también por eso mismo, es como que es parte de saber usar herramientas de distintas, digamos, proveniencias y saber, digamos, incluso o integrarlas o hasta casi llevarlas al paroxismo como para ver cuáles son sus límites, cuáles son sus potenciales y, digamos, a ver, en cuanto así formación más, digamos, formal, por decirlo de alguna manera, en principio, en realidad el ocultismo a mí me llegó a través del tarot, ¿sí? Yo estaba, en 2009 fue, yo estaba estudiando cine y ahí
me conecté un poco con Jodorowsky, Jung, Castaneda, digamos, y así, bueno, empecé a aprender tarot y ahí dije, no, voy a estudiar astrología y estudié también una carrera de consultoría psicológica, digamos, con perspectiva humanista, una formación terciaria como para darle un marco más formal, digamos. Después de que había estudiado astrología ahí en Casa 11, me abrí, me metí también en la psicología más académica, digamos, también. No terminé la carrera de psicología, cursé la mitad, digamos, porque por algo no la había empezado de entrada, ¿viste? Había empezado por otro lado porque había como cuestiones que no sé, no me sentía a gusto. De hecho, ahí, de hecho, dejé la carrera de psicología porque veía los cursos que estaban dando los chicos de la Abadía Áurea y no podía ir porque tenía que cursar. Entonces dije, no, no, no es compatible. Y ahí dije, no, voy a ser astrólogo, ya está. Demos un poco de contexto. Los chicos de la Abadía Áurea son aquellos chicos de Buenos Aires que tuvimos la suerte de entrevistar acá en esta Cultura Tertulia el año pasado, y que realizaron este documental que se llama La Otra Magia. Ya es un documental que lo pueden encontrar en las redes o me escriben por internet y yo se los puedo mandar. Es un espacio físico con una agrupación que se dedica a lo que es al estudio y la práctica ritual. Hay una charla también que se las puedo mandar si es que así lo quieren. Esos son los chicos de la Abadía. Muy sí, bueno lo que hacen, sí. Sí, sí, yo había ido ahí a un par de encuentros, o sea, así de sábado a la noche, cosas así, que hacían la historia de la magia a través de los eones. Me acuerdo, creo que ese fue el primero. Y ahí yo veía los cursos y decía, ¿qué hago? Cursando biología por tercera vez. Dije, no, ya está. La verdad que toda la cuestión diagnóstica de la psicología me parecía bastante, no sé, infértil, por decirlo de alguna manera. Habiendo empezado por la astrología, como que ya, como que me sentía como que tenía que meterme adentro ahí como de un mundo que como que no me abarcaba. Y dije, no, bueno, y ahí en ese mismo año empecé a hacer también cursos de astrología más tradicional. A la par que cuando dejé psicología, me metí en la astrología clásica, más, o sea, al mismo tiempo helenística y védica, de hecho. Pero, ya, vamos, sí. Detengámonos acá un poco, porque, claro, en nuestro diálogo podemos entendernos, pero estás invitado para acá, un live, ¿cierto? Son estos espacios de difusión, y cuando hablamos de astrología tradicional, cuando estamos colocando el adjetivo de tradicional, ¿de qué lo estamos diferenciando? ¿De qué tipo de astrología estamos hablando cuando hablamos de astrología tradicional y cuando hablamos de astrología védica también, que también lo mencionaste? Ahí va. Y bueno, a ver, lo que pasa es que la astrología, a ver, tuvo un gran impas, digamos, en el siglo XIX, digamos, ya, o sea, desde que arrancó un poco todo el paradigma cientificista más positivista, digamos, que como que se excluyó a la astrología, digamos, de las academias europeas, como que hubo una especie de agujero negro ahí que, bueno, a ver, yo creo que también tiene que ver con o sea, el descubrimiento de los planetas transpersonales, ¿no? Yo en ese sentido, a ver, no soy tradicionalista, me parece importante, digamos, conocer la tradición, comprenderla, respetarla, pero ya no vivimos en ese mundo, digamos. O sea, es como que estamos en otro contexto. Entonces, el problema es que cuando se descubre Urano, o sea, la dinámica uraniana precisamente tiene que ver con este choque entre lo viejo y lo nuevo, o el pasado y el futuro, de alguna manera. Entonces, empieza toda esta grieta en el mundo del conocimiento. Me parece que de pronto
o sea, después del Renacimiento, que había sido como el florecimiento de nuevo de la astrología que se había perdido durante la Edad Media, por lo menos en Europa, de repente se vuelve a hundir en un pozo mucho peor que lo que había sido durante la Edad Media, porque ahí sí que ya no era una cosa protegida en las altas cúpulas de la sabiduría o que las abadías o los iniciados manejaban, pero que el pueblo no, sino que directamente ya era como que los sabios incluso negaban la astrología a partir del siglo XVIII, digamos, XIX. Y recién para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con todo lo que es después del descubrimiento de Neptuno, digamos, ¿no? Que Neptuno también podría ser esta polaridad entre la cuestión cientificista versus misticista, digamos, ¿no? Y esto es esto de con polaridad uraniana, polaridad neptuniana, te estoy diciendo el concepto de Caruti, ¿no? Que es de Casa 11, que a pesar de que tengo un montón de críticas, también tiene razón en un montón de cosas, digamos, no es que está completamente equivocado. Yo lo critico a Caruti, pero más que nada porque critico la idolatría ciega de que todo el mundo dice, no, si lo dijo Caruti debe ser verdad. No, hay un montón de cosas que dijo Caruti que son una guasada de barro que no funciona, que en mi experiencia, bueno, acá alguien ahí menciona, Alan Leo, porque Caruti toma mucho de todo lo que fue la teosofía, todo lo que fue la escuela de Madame Blavatsky, Alice Bailey, Alan Leo, toda esa línea. Caruti fue uno de los propulsores de esta concepción de astrología con los planetas transpersonales, o sea, haciendo la distinción que la astrología ya, el descubrimiento de estos planetas ya inmediatamente nos zambulle en una astrología más moderna, más contemporánea. Total. Más le llama, porque está incluyendo planetas que no son visibles al ojo humano. ¿Cierto? Exacto. Porque ahí ya mencionabas tú que rescata cosas de Madame Blavatsky, la teosofía y claro. Bueno, algo ya hemos hecho este canal de teosofía. Y o sea, como que el génesis, digamos, de ese enfoque psicológico moderno, digamos, es precisamente desde la orientación teosófica, o sea, desde esa cuestión de importar de Oriente a Occidente ciertos conocimientos y de alguna manera darles un formato como asimilable, digamos, para la mentalidad occidental de una manera que, o sea, y está un poco entre un enfoque neptuniano y un enfoque plutoniano, diría, porque precisamente es previo al descubrimiento de Plutón, ¿no? Que surge esa línea teosófica. ¿Cómo? En el 1920, por ahí. Claro, por esa época. Entonces, un poco me parece que el tema ahí es que, bueno, a ver, Jung en realidad estaba leyendo a los teosóficos, ¿no? Lo mismo que Einstein y cuantos más, digamos, o sea, no es que era una cosa que estaba disociada de la sociedad, al contrario, de hecho, o sea, si mal no tengo entendido, la escuela teosófica, o sea, la editorial de la escuela teosófica terminó siendo la editorial de las Naciones Unidas, cuando se formó las Naciones Unidas, ¿no? O sea, como que en definitiva había una integración muy fuerte con las altas esferas de las escuelas esotéricas también, incluso como Golden Dawn y demás, que no es que eran una cosa fringe ahí como, digamos, desconectada de las altas cúpulas del conocimiento, digamos, al contrario. Entonces, lo que a mí me parece que sucede en esa época es que al haber este bache, esta muerte, digamos, de la astrología tradicional, se renueva con un enfoque mediático, digamos, mediatizable por lo menos. Si no me equivoco, de hecho fue Alan Leo el que empezó con toda esa cuestión de los horóscopos, digamos, del periódico, ¿no? Para los signos solares, a partir de que le hizo en el diario un horóscopo a la reina Isabel cuando nació, y a partir de ahí se ve que tuvo tanto rating que los del diario le dijeron, haceme horóscopo todos los días, y bueno, el tipo empezó a sacar estos horóscopos para los signos solares,
y todo esto psicologizándolo porque también estaba naciendo, o por lo menos ya había nacido la psicología, pero digamos, ya estaba como en auge también todo el enfoque psicoanalítico, que como sabemos no es comprobable, digamos, todo el discurso psicoanalítico, es una cuestión metapsíquica que se trata de cuestiones invisibles, precisamente, como los planetas modernos, por ende, además de que recién habían sido descubiertos, porque técnicamente una cosa son miles y miles y miles de años de distintas generaciones de culturas diversas investigando los ciclos de los mismos planetas, a que de repente una cultura se enfoca en nuevos objetos hace 1 o 2 siglos, y ahí empezaron a decir cosas que probablemente la mayoría de las cosas que se dijeron al principio estaban erradas. De a poco se fue puliendo un poco el enfoque, digamos, de qué significan estos nuevos objetos, nuevos planetas, pero el problema es que se terminaron como obnubilando con eso. La astrología psicológica se quedó como enfocada en los planetas invisibles. Hay un tema más allá de la astrología, pero que tiene que ver justamente con lo que estás mencionando, con una psicologización del ocultismo, del esoterismo, Sí, y una terapización, por así decirse, porque todo se vuelca a esta mirada un poco también bajo el modelo, ¿cierto?, que estaba ahí como más o menos surgiendo, como más capitalista, neoliberal, y que cruza de alguna manera todo, y todo tiene una cosa como bien utilitaria, bien práctica. La terapia es utilitaria, la claro. psicología también. Si bien mis respetos a lo que es Jung, y mis respetos, por supuesto, a toda la génesis de lo que es la psicología, que no reniego de la psicología propiamente tal, pero sí encuentro que como humanidad nos hemos encandilado demasiado con esta mirada y colocado como vacas sagradas, ¿cierto?, a estos personajes, y finalmente también banalizado por esta popularización de lo que es el mundo de los arquetipos. Entonces, donde ya todo es arquetipo, Claro. y todo, entonces comienza a perder su frontera, y comienza entonces a eh, perder sustancia el lenguaje simbólico. ¿Sí? Ya el lenguaje simbólico no tiene el mismo peso que tiene antes, porque el lenguaje simbólico ahora se reconoce como una especie más de recurso de la psicología, y la Claro. psicología será del 1800, ¿cuánto? 70, cuando parte Gunn con Y estos más o menos, análisis, claro. Sí, pero antes tenemos toda una tradición que es de miles de años, que también estaba abocada a lo que son los estudios del mundo interno humano. De hecho, el mismo concepto claro. también del inconsciente o del subconsciente son cosas que ya lo encontramos en la India bajo otra mirada, bajo otros conceptos. Lógico. Y Exacto. ahí también la teosofía, creo que, claro, sí, bueno, producto hija de su época, por supuesto, y con las falencias propias de lo que son los hijos de su época, se empiezan a meter toda esta correntada del orientalismo, eh, donde también se van enredando como muchas cosas. De partida, los 7 chakras en la India no solamente son 7 chakras, hay otras miradas Claro. también, ¿cierto?, sobre, y aquí nos llega como la cosa del empaquetado, como las maruchan chinas, llega todo empaquetado. ¿Sí? Llega Claro. como la comida rápida, el guantán, la sopatina, el curry envasado, te llega todo eso. Eso es como lo que nosotros Claro. consumimos de Oriente. ¿Sí? Claro, y Entonces, es un consumo exótico, ¿viste? Una cosa nueva, novedosa, y hay que ver si es saludable, ¿no? claro, tiene mucha Eh, aspartamo, tiene mucho glutamato monosódico. claro, aditivado como cualquier cosa. Pero sí, me parece que además hay algo que es clave, que esto de entre lo neptuniano y lo plutoniano, digamos, de ese enfoque de como que una cosa es como esta cuestión mística de un conocimiento como tan, no sé, colorido, por decirlo de alguna manera, en comparación con este positivismo cientificista duro que estaba como en auge en esa época, pero así mismo, ese tipo de información, ese tipo de conocimiento, también se sacó de contexto y se empezó a usar de una manera, lo mismo la psicología, digamos, el psicoanálisis, lo mismo, se terminó transformando como en una herramienta de manipulación de masas prácticamente. Y, o sea, qué sé yo, como que
yo no creo que tenga que ser algo, o sea, el conocimiento esotérico, digamos, como decir que esté prohibido para la masa y solo resguardado para las élites o no sé qué. Yo creo que sí hay ciertas cuestiones de conocimiento esotérico que no se pueden divulgar abiertamente, masivamente, como si nada, porque se va a malentender, se va a pervertir y de alguna manera puede causar estragos precisamente. O sea, si alguien de pronto se topa con un conocimiento, una información que radicalmente le destruye su paradigma del mundo, y capaz que no le sirve, no está bueno porque se le rompe la cabeza. Si va gradualmente y de a poco se va enterando de una cosita, de otra, bueno, ahí me parece que es otra cosa. Yo en ese sentido creo que el problema de la masificación así de la astrología mediáticamente, digamos, tiene que ver con que de pronto se usa desde este lugar simbolista, ¿viste? Prácticamente como que esta cuestión como con los mitos, agarrar y empezar a interpretar los planetas en función de los mitos. Y o sea, me parece que como que eso lleva a un tipo de interpretación que está muy como ligado como a una cuestión, digamos, más primitiva, por decirlo de alguna manera. O sea, incluso la mitología, como que, a ver, si yo agarro y me pongo a leer un libro de los clásicos de los griegos, ¿no? Agarro, no sé, a Manilius, ponele, ¿no? Y dice alguna que otra alusión a los dioses en alguna descripción de los signos y de los planetas, pero es muy poco, digamos, o sea, es más, o sea, hay algunas descripciones de lo mitológico a partir de las cuales se explica una constelación o lo que sea, pero después es metódico, es combinaciones de factores, es una cuestión más formal, por decirlo de alguna manera. Como que la parte mitológica tiene más que ver como con un cuento para niños, por decirlo de alguna manera, o para gente que no está en ese nivel de como comprensión más matemática, más lógica, más formal, digamos, de la astrología. Pero dentro de la parte más superior y más formal de la astrología, prácticamente la mitología medio que da lo mismo. O sea, también en la astrología védica está esta cuestión de la descripción mitológica, digamos, de, no sé, la cosmogonía o de la teogonía, digamos, védica, por decirlo de alguna manera, pero después a la hora de la interpretación es como que eso queda como un ABC, ¿viste? Y no tiene que ver con, no sé, como la estructura del poema, ¿viste? Como que ya pasa por otro lado. Y el problema es que en lo mediático, lo que se puede divulgar, digamos, fácilmente es ese ABC. Y entonces la gran mayoría se piensa que eso es la astrología, cuando en realidad pasa por otro lado la astrología. Y después, qué sé yo, ahora esto que dijiste antes, ¿no? De las concepciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la importancia que tenía tradicionalmente la astrología del momento de la concepción, que hoy en día es casi como imposible o como que no se le da importancia, y hasta cuando uno se pone a plantear que es importante ver el momento de la concepción para entender cosas de la carta natal, ya es como, no, bueno, listo, no se puede, entonces directamente desechemos el bebé con el agua de la bañera, como se dice, ¿no? En epistemología, de alguna manera. Entonces, como que me parece que el problema es quedarse con una versión o con un nivel de la astrología creyendo que eso es la astrología. Por eso, el problema de que la astrología se haya psicologizado, me parece que tiene que ver con que como que se quedaron ahí como centrados en la lectura de la carta natal y una astrología para el individuo, digamos, y de repente, a ver, sin necesidad de usar la carta natal, uno puede levantar cartas y ver cosas que le pasan a uno. Había un ejemplo, no sé si era Abu Mayar, que es un astrólogo árabe medieval, que decía que no tenía su propia carta.
no tenía su fecha de nacimiento, no sabía cuándo había nacido, pero sabía que se iba a morir más o menos a tal edad y más o menos qué enfermedades podía tener porque le había levantado cartas horarias y se lo había respondido a la astrología igual. Pero hoy en día, como que cualquier escuela que hace astrología psicológica, uno le habla de estas cosas y te dice, no, bueno, pero eso ya no funciona. Como que eso es algo que, como que está desactualizado, te dicen, ¿viste? O peor, gente que hace astrología humanista, digamos, y de pronto diciendo, no, la astrología tradicional es superficial porque no tiene contenido psicológico, que es lo profundo. Yo digo, a ver, como vos dijiste antes incluso, la astrología védica tiene una profundidad en lo psicológico que a veces te caes de culo. Yo a veces me pongo a leer sobre descripciones de qué pasa cuando la luna está en tal nakshatra y en tal pada del nakshatra y si el regente de ese pada está en tal condición y te dice una descripción que son cosas que solo yo sé sobre mí mismo, no son fácticas externas, pero yo las leo y digo, sí, totalmente. Y si se la muestro a alguien me va a decir, es verdad, sos así. O sea, es muy profundo en lo psicológico, pero porque lo psicológico tiene que ver con el camino espiritual también. Pero hay algo en el hecho de lo psicológico que en definitiva psique significa alma. Y ahí es donde la psicología moderna se queda centrada en un proceso del alma, se queda centrada en esta cuestión de conocerte a ti mismo, pero termina siendo un inventate la historia que quieras sobre quién sos, que no es lo mismo que conocerse a sí mismo. Es como decir, haz tu voluntad. Y no es lo mismo que pedirle deseos a la torta de cumpleaños, ¿me entendés? O sea, como que en ese sentido me parece que hay mucho de esto que al masificarse es inevitable que se tergiverse, se pierda su como su seriedad o su lado más profundo y, y bueno, qué sé yo en realidad Ahí hay, tampoco, mm, sí, ahí hay un tema que es que se ha superficializado un poco la astrología, un poco el tarot también y otro tipo de cosas, en la medida de que se le ha querido revestir de esta como dignidad que tiene la psicología. La psicología es como más o claro, menos aceptada en el mundo de la gente bien pensante, ¿cierto? De los buenos ciudadanos, pero como que por eso ha perdido mucho, ¿cierto? Como que se ha claro, desvinculado un poco, desvinculado la astrología de lo que son sus fuentes más espirituales y cuando hablamos de concepciones, eh, me gusta esa palabra en la medida de que es desde ahí como vamos, ¿cierto? Como concibiendo, vamos creando el mundo, vamos generando nuestros axis mundi, vamos armando, ¿cierto? claro. Nuestras cosmogonías. Eh, y sobre eso, voy a tratar de ir como respondiendo las preguntas que van saliendo, pero por favor traten de dejarla acá en el casillero de diálogo, que sale ahí como un cierto como un icono de diálogo con un signo de pregunta. Dejen las preguntas ahí o sus comentarios ahí para que los podamos ir rescatando ahí entre medio. Y Mm. por acá habían algunos comentarios que quería como enganchar. Eh, bueno, por acá el Álvaro, hay otro colega, dice, ¿y por qué de pronto psicología está europizada, pasando por Freud y el resto está olvidado? Bueno, además de europizada, ¿cierto? Está ahí enormemente como pegada un poco en el psicoanálisis o quizás también, por otro lado, ahora ya también en estas miradas como humanistas transpersonal que también, por otro lado, de repente no son tan bien entendidas. Eh, Como esta Claro, mirada un poco holística sigue estando encapsulada en una mirada completamente terapéutica. Y es delicado este tema porque yo no estoy en contra de la terapia, soy terapeuta con medicina china, no, claro, y la medicina se mete también con su proceso psicológico y todo estos rollos. El tema es cómo es que la terapia en el fondo es una especie de paracetamol, ¿sí? Espiritual de esta época. Una cosa claro, extremadamente funcional, una cosa extremadamente neoliberal, de onda cúrate para seguir produciendo. Onda cúrate y claro, sánate para seguir estando así como en el ruedo. No hay una aproximación por mucho de que se le quiera dar como este tinte como un poco holístico en sí, en nuestra estructura, en nuestra forma mentis, concebimos la terapia y el desarrollo personal de esa manera.
Ahora, claro, imagínense que ya aparecen los conceptos como el coaching, entonces ya estamos hablando de un descaro total frente a lo que a lo que significa lo que es un cuidado efectivo de la salud, tanto del alma como de nosotros. Eh, bueno, ya les dije, las preguntas en el icono de diálogo que aparece ahí con el signo de pregunta, las vamos a poder aprovechar y enfocándonos un poco a esto de las concepciones astrológicas, Nicolás. Eh, ¿Cuáles son los tipos de astrología? Ya mencionamos astrología un poco tradicional, algo se mencionó astrología helenística, hablaste de astrología védica, pero ¿cuáles son los distintos tipos de astrología que conoces y con los que manejas sobre todo? También podemos encontrar astrología china, qué sé yo. claro. Sí, Claro. yo más que nada ahora me estoy centrando en lo que es el puente entre la astrología helenística y la astrología védica. Es decir, a ver, empecé con la formación de astrología humanista, por decirlo así, esta cuestión bien psicológica, puramente metafórica, como más simbólica, pero cuando, como te dije, dejé la carrera de psicología, perdón, primero me metí en la carrera de psicología para decir, y de hecho me metí en la universidad como con un enfoque más cientificista que había acá, como para compensar un poco toda esa cosa volada de la astrología psicológica. Y también hay, perdón, que vuelvo a lo de antes, ¿no? El tema de lo psicológico, que lo que está más vinculado de lo psicológico al campo de lo esotérico, digamos, es el enfoque psicológico psicoanalítico, que como te dije antes, por definición no es científico, o sea, quiero decir, no es verificable, no es, digamos, contrastable con una realidad exterior, tiene más que ver con el mundo interno, nada más. Por lo tanto, si hubiera una astrología que estuviera más vinculada a lo que es el enfoque cognitivista o conductual, por decirlo de alguna manera, va a tener un enfoque muy distinto. Y a ver, existe. Por ejemplo, mismo dentro de lo que es la astrología más moderna del siglo XX, ¿no? Gente como Mark Edmund Jones, por ejemplo, que era o sea, coetáneo de Rudyard y, digamos, un poco también primera mitad del siglo XX, y cosas muy metódicas de que si Mercurio está de tal o cual lado del Sol y si está visible o no, y si además la Luna está creciente o menguante, y además la relación, y ahí sacaba distintos tipos de cognición, o sea, distintos modos de pensamiento, y eso es bien psicológico, pero con una perspectiva completamente distinta a la simbolista, digamos, es más formal. Y todo eso como que quedó tapado por esta cosa efervescente que genera lo imaginario que tiene el psicoanálisis. Entonces, hoy en día, como el enfoque psicológico de pronto hasta es más laxo, más flexible, es inevitable que sea la puerta de entrada, digamos, a la astrología. Pero hay un tema que es que también se presenta como si esa fuera la verdadera y la actual y la actualizada y la nueva, digamos. Y en realidad, a ver, primero, no solo se trabaja con la carta natal. En astrología, tradicionalmente también se trabajaba con la carta horaria, o sea, del momento en el que se hace la consulta, porque por una cuestión de, qué sé yo, que estamos integrados con ciclos cósmicos, en el momento en el que te urge hacer una consulta, en el momento en el que te está pasando algo por lo cual decís, ¿qué está pasando? Necesito una guía. Bueno, ahí es donde se ve reflejado en la carta horaria la cuestión que a uno lo está afligiendo o le preocupa o por la cual necesita una orientación. A ver, si en la astrología horaria, de hecho, está esta regla de la radicalidad de la carta, que quiere decir, si uno levanta una carta del momento para preguntar por una cuestión y la carta no refleja la cuestión, no es una cuestión que importe realmente, o tal vez la cuestión realmente importante es otra, entonces hay que trabajar con eso. En cambio,
por eso yo, por ejemplo, si alguien me dice, bueno, quiero una consulta por un tema laboral y si va a mejorar mi condición laboral o qué sé yo levanto la carta horaria y me sale toda la casa 7 llena de planeta y digo, me parece que acá hay una cuestión con la pareja, no laboral. ¿Entendés? Y tradicionalmente alguien diría, no, bueno, esta carta no es radical, no se responde la pregunta. No, yo digo, no, hablemos de la pareja, ¿me entendés? Pero porque la carta me refleja que el tema va por ahí. Y sí, va por ahí después, ¿viste? Pero porque en ese sentido me parece que tiene que ver con integrar, o sea, una cuestión psicológica en el sentido de comprender la realidad interna de la persona y demás. Pero, o sea, sin perder de vista este aspecto metódico, este aspecto de como de conocer los conceptos antiguos o conocer los conceptos tradicionales, sobre todo ¿para qué? Porque hay muchos problemas con los que uno se topa en la práctica que si uno conoce todo, o no todo, pero más o menos un poco en general el bagaje de la tradición, son precisamente problemas que están presentes en la práctica que ya fueron resueltos de distintas formas en la tradición. Entonces, de pronto ya uno como que se ahorra de mandarse ahí un moco o no saber y tirar fruta, porque más o menos ya tenés las herramientas de los que antes se mandaron los mismos mocos, digamos. Entonces, en ese sentido, tiene que ver con, o sea, saber aprovechar un legado, saber tomar, digamos, un bagaje que está disponible, ¿me entendés? Entonces, yo en ese sentido considero que es muy importante conocer profundamente la tradición, no para ser tradicionalista, sino para, en ese sentido, tener como un sustrato más fértil, un punto de partida un poco más nutrido, digamos, a la hora de hacer astrología hoy, contemporánea, digamos. Lo mismo, otro tipo de enfoque tradicional, digamos, es la astrología mundana, ¿no? El uso de cartas, digamos, de los tránsitos, así como uno puede decir, hacer el corte ahora de dónde están los planetas y verlos en función de mi asunto, bueno, esa es la pregunta horaria. Pero otra cosa es en qué momento hacen la conjunción los cronocrátores. Punto. Lo haga a la hora que yo quiera, pregunte o lo que yo me importe a mí, no importa. Ahí es qué ciclo está vigente ahora para todos y entender, digamos, que a quienes les va a afectar más, menos, cómo, digamos, según no el signo solar, digamos, ¿no? O sea, sino una combinación de factores de la carta. Y todo eso tiene que ver con entender también, por ejemplo, qué sé yo, la carta de los eclipses, la carta de los ingresos del Sol en Aries, por ejemplo, o en los otros signos cardinales, ¿no? Que son determinaciones generales. O sea, si yo quiero empezar un emprendimiento gastronómico, por ejemplo, y justo hubo unos eclipses en Tauro, Escorpio, y justo vino Venus a activar el lado del eclipse, y bueno, capaz está bueno, ¿no? A lo sumo, como estaban con Urano, el eclipse en Tauro, digo, bueno, me voy a poner un negocio de informática. Bueno, está radical el cielo reciente, digamos, los ciclos en los que estamos tienen que ver con eso. Ahora, si de pronto uno tiene un emprendimiento que, digamos, no está reflejado en los ciclos actuales, y es muy difícil, es como salir a navegar contra la marea, digamos. O sea, es como una tontería. En ese sentido, decime. Voy a abrirle al gato. Ah, dale, dale. O sea, yo creo que en ese sentido, tal vez hoy en día, como que hay una tendencia, digamos, con la astrología, digamos, diferencial, fuertemente diferencial con respecto a la tradición, de alguna manera usar la astrología con fines personales o con fines de no tan devocionales, digamos, o con esta cuestión capaz, digamos, de, no sé, de las castas sociales, por ejemplo,
sino más bien de decir, a ver, ¿cómo le puedo sacar mejor provecho a esta situación según mi carta? O de alguna manera, no sé, o sea, como elegir un buen momento para emprender algo, que esto también es la parte de la astrología tradicional, digamos, la astrología electiva, ¿no? Elegir la fecha en la que se emprende o se inicia un emprendimiento. Lo que pasa es que tradicionalmente era el rey para salir a la conquista, o a lo sumo, no sé, para irse a cazar. Hoy en día es, no sé, si me voy a mudar, a qué hora me conviene entrar en el nuevo lugar, digamos, ¿no? O sea, como que en ese sentido uno puede decir, digamos, que se degrada en cierto sentido el uso que se le daba antiguamente con el que se le da hoy, porque capaz como que alguien puede decir, no, qué banalidad, antes era a ver a qué hora coronaban al rey o a qué hora se casaban los reyes, y hoy es a ver a qué hora salgo a bailar para ver si conozco a alguien, no sé, viste, bueno. ¿Y qué? No importa, no está mal, ¿me entendés? Porque ahí es donde la astrología hindú tiene como un enfoque que me parece muy interesante, que es que se enfoca mucho en estos asuntos como muy prácticos, coloquiales, casi te diría banales, entre comillas, digamos, pero porque no les resulta banal. Si digamos, qué sé yo, el día en el que te mudás a una nueva casa, por ejemplo, y uno quiere vivir cómodo, uno quiere no tener, digamos, problema con los vecinos, uno quiere, qué sé yo, más o menos que la casa esté en buenas condiciones y no se te caiga encima, entonces está bien, porque eso también tiene que ver con las condiciones de la experiencia espiritual, digamos. O sea, si uno, por ejemplo, vive en un entorno que está completamente desordenado, es muy difícil que uno haga un trabajo interno, porque tiene problemas externos que tiene que resolver primero, digamos. O sea, es una cuestión de órdenes jerárquicos de la vida. Entonces, en ese sentido, los hindúes como que tienen este enfoque muy pragmático, muy práctico para asuntos cotidianos, que de repente esto, una tradición muy fuerte de que si la luna está en tal o cual mansión lunar, es más propicia para tal o cual actividades, o según cuántos días hayan pasado de la luna nueva, se propicia tal o cual, si sea, o sea, también el tema es, cuando uno se pone a leer esas cosas, dice, es propicio alimentar al ganado, o es propicio salir a navegar, y son cosas que capaz uno no hace en el mundo moderno, digamos, andar alimentando ganado. El tema es ahí saber interpretarlo, ¿no? Porque si de repente se trata de, no sé, qué sé yo, alimentar al ganado, capaz que tiene que ver con, no sé, llevar el auto a que le hagan una revisión, ¿me entendés? Mandarle las nudas a los pretendientes. ¿Cómo, cómo? Mandarle las nudas a los pretendientes. Por Para alimentar el ejemplo, ganado. claro, podría ser, ¿me entendés? Pero a ver, como que en ese sentido yo no lo veo como algo malo, digamos, usar la astrología desde lo cotidiano, desde como el ritual cotidiano, ¿me entendés? Y por eso también en la astrología védica está muy presente la cuestión no solo de esta cuestión electiva, sino también de, digamos, como, como una solución práctica a determinados problemas que están en la carta, decir, mira, te conviene adorar a tal deidad, te conviene usar tal tipo de color, te conviene cantar tal o cual mantra tal día de la semana, y en función de eso, capaz que uno desde alguien que no tiene ni idea de astrología lo ve afuera y dice, "Ah, eso es superstición, religión. Bueno, está bien, siga con su ciencia, el que no le, al que no le resuene, pero al que se involucra, al que lo practica, ¿no? Es como, es una práctica, tiene que ver como, o sea, como con una experiencia interna, o sea, tiene que ver con, en ese sentido, con lo mágico que no es simplemente, arte de magia, ay, me sucedió porque
no, es me preparé y a la hora exacta que tenía que hacerlo, hice lo que tenía que hacer, produje el cambio interno y eventualmente eso genera una resonancia en el mundo. Mañana vamos a ver con más detalle ese tema, ¿cierto? Como ahí ya nos vamos a meter ahí al mundo de la ritualidad, Sí, como con el tema como de lo astrológico, así es que mañana también a las 7 hora chilena y a las 8 hora argentina vamos ahí a hilar más fino respecto a eso. a lo que. Eh, ya Nico, deja de hacerme el quite con lo que te estaba preguntando. Ya, astrología tradicional, ya tenemos. Ajá, La astrología tradicional la podemos encontrar un poco con un poco de astrología árabe, un poco de astrología medieval, un poco de astrología helénica, ¿cierto? Desde ahí encontramos las vertientes en la astrología caldea, pero hablas de astrología védica y sé también de otro tipo de astrología, que es la astrología draconiana, que tú también ejerces. ujú. Así que anda contándonos un poquito de las cercanías y las diferencias, ¿cierto?, entre estos tipos de astrología, por favor. Claro. Mira, yo creo que un punto fundamental, digamos, de lo que es la astrología tradicional en general es usar el sistema de regencias tradicional. O sea, los domicilios, las exaltaciones, las dignidades de los planetas en los signos. Me parece que esa es como una de las claves de cómo integrar la astrología tradicional a la moderna, ¿sí? Porque los modernos que usan las regencias transpersonales ahí yo creo que hacen un empaste que es innecesario. Pero usando las regencias tradicionales, de pronto, ya sea con el zodiaco trópico o con el zodiaco siderio que usan los védicos o con el zodiaco dracónico que mencionaste, que el zodiaco dracónico es una cosa moderna, digamos, o sea, es algo que surge en las últimas décadas, pero tiene un anclaje en una práctica, digamos, tradicional de Oriente, sobre todo en India, porque el zodiaco dracónico tiene que ver con usar el nodo norte como cero de Aries, ¿no? Entonces, los planetas están en otros signos, digamos, cuando uno usa el zodiaco dracónico. Están en los mismos aspectos entre sí o en las mismas casas en una carta, pero cambia el zodíaco del lugar, porque el punto de inicio es el cero de Aries. El cero de Aries se pone en el nodo norte. Y el nodo norte, en astrología védica, era habitual que se usara como un ascendente, o sea, como el punto de inicio de un conteo de casas. Entonces, digamos, no es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que es el dracónico, porque el dracónico ya es poner signos a partir del nodo norte. Lo que se hacía tradicionalmente en India era usar el nodo norte como ascendente, entonces se contaban casas, pero los signos quedaban en el mismo lugar. Ahora, verificado, o sea, no es que es una cosa que es una entelequia que funciona porque yo me la creo, no, uno lo ve y dice, a la mierda, claro, si esta persona tenía tal sol, pero en el otro, en el dracónico, y ahí lo complementás y es como que te duplica la imagen y ves como una profundidad que no se veía, sino. A mí me parece la dracónica una herramienta fabulosa, o sea, me parece una cosa que abre una sensibilidad mucho más profunda. Digamos, se dice que la dracónica tiene que ver con, como, o sea, la carta dracónica se dice como que es la carta del alma, digamos, porque tiene más que ver con lo lunar, o sea, como es un zodiaco que empieza en el nodo norte, tiene que ver con un plano más íntimo, más interior, digamos. Como que no sé cómo explicarlo, como que es algo que está más bien como dentro del campo áurico, por decirlo de alguna manera, mientras que la carta trópica, la habitual, es algo que ya tiene más que ver también con la interacción social, tiene más que ver con cuestiones más mundanas, en un sentido como no tan internas, sino más experienciales, o sea, fácticas de pronto. Y el sideral, que sería el védico, digamos, habitualmente se usa el sideral en la védica, ya tiene que ver con un plano de los arquetipos fijos, o sea, ya son las estrellas fijas, digamos, ¿no? No son las constelaciones en sí lo que usa el zodiaco sideral.
porque son signos, no son constelaciones. A ver, también eso es una de las grandes confusiones hoy en día. La mayoría de los astrólogos no te saben diferenciar un signo de una constelación, ¿viste? O incluso, no, los verdaderos signos son los siderales, porque si vos mirás, la luna está en Libra, no está en Escorpio. No, loco, está con las estrellas de la balanza. Está bien, pero es Escorpio. Escorpio es otra cosa, las estrellas de la balanza son otra cosa, y después está la pregunta de si realmente tiene alguna influencia la estrella en comparación con el ciclo Tierra-Sol, digamos. Porque la astrología estelar, o sea, sobre todo lo que era la influencia de cada estrella, es algo muy, muy antiguo. De hecho, una de las primeras como capas, digamos, de evolución de la astrología, digamos, egipcia o caldea, digamos, ¿no? Pero los griegos lo que hicieron fue estructurar el zodíaco con 12 signos, con los 7 regentes y así. Y eso, de alguna manera, a ver, también fue como un esquema que se difundió porque los griegos conquistaron el mundo entero, en su momento Alejandro Magno, lo que sea. Pero digamos, después quedó, y no es porque, no, es un dogma porque seguimos creyendo en esto. No, no, es porque uno lo verifica, uno lo pone a prueba y más o menos se da cuenta de que eso sirve. Por más que hay gente que, incluso Kepler, diga, no, bueno, los signos los tiro a la basura porque en realidad los aspectos son la papa. Y sí, los aspectos son una cosa de hiperprecisión, es como un bisturí con el que uno puede ir y sacar información súper fina, pero eso no quita que las regencias, la matriz de regencias, tengan como ese lugar, ese punto fundamental. Acá ahí que está diciendo, hablemos de los 12 espacios. O sea, la matriz de regencia, me parece a mí, es la piedra angular de la astrología. O sea, es la matriz, por definición. Es la matriz. Como que si no hay una matriz de regencias bien estructuradas, no hay forma de interconectar a los planetas con los signos, con las casas. Queda todo desarmado. No hay un ¿Cómo? parámetro estable bajo el cual, que no hay un parámetro estable bajo el cual ir distinguiendo, ¿cierto?, las variables. Y aquí Exacto. encuentro bien atingente esta pregunta que realizaron hace rato. Dice Ana Rajao, ¿podría hablar sobre el motivo o el misticismo detrás de la razón? Separar la rueda en 12. ¿Por qué en 12? ¿Por qué no en 7? Si son 7 planetas. ¿Por qué no en 10? Como el ¿Por qué no en tetragramatón, si son 13? 10. ¿Por qué no en 13? Que son los, que es como más o menos el ciclo de la luna. ¿Por qué en 12? Y hay por ahí lo que nos puedas contar, estaría bueno, Nico. A ver, uno podría decir que es convencional, por ende, una cuestión arbitraria, decir que son 12 signos. De la misma manera que uno podría decir que es arbitrario usar 12 semitonos para la escala musical. ¿Es arbitrario realmente? O sea, ¿es convencional de una manera arbitraria o es convencional porque realmente sirve y realmente es un esquema más o menos útil que sintetiza otros? O sea, no quiere decir que uno no pueda dividir la escala musical en 24, pero digamos, lo mismo, así como existen los 12 signos, existen los 27 nakshatra, los 36 decanatos, los 72 pentagramas, digamos, o sea, hay muchísimas subdivisiones del ciclo, incluso las de 28 que usan los árabes, las 28 mansiones lunares, que no es un número entero, son con coma infinitesimal, o sea, en ese sentido no hay solo 12 divisiones en el cielo, ¿no? O sea, el zodíaco en sí normalmente son los 12 signos, pero porque ese es el esquema práctico, convencional, es como el punto intermedio en donde todos nos encontramos. Pero digamos, también decir, ¿es arbitrario o realmente hay una estructura objetiva que tiene que ver con un doceavo? Y en realidad yo diría, a ver, pensemos en que vas al salar ahí en Atacama y ves unas estructuras hexagonales en el piso.
agarra un panal de abejas y hay una estructura hexagonal. ¿Por qué? Y porque es un hexágono, porque es una forma estable, porque es una forma, digamos, eficiente. Y en ese sentido, bueno, si es un hexágono, son dos cruzados, son 12, digamos, ¿no? Como que no es algo arbitrario, digamos, usar 12. Algunos dicen, no, Tenemos, deberían ser. tenemos, tenemos la división de 6 ahí en el carbono mismo, que es lo que permite la vida. Exacto, exacto. El Es una carbono estructura muy es 6. fundamental. Por eso, Sí. y si uno Por lo acá, divide para un lado y o para el otro, tenés la división masculina y la división femenina de eso y por eso son 12. Diego Pozoca acá complementa y dice, los tolemaicos vieron el tránsito de Júpiter, que cada signo era de un año, o sea, 12 meses, más o menos aproximadamente, ¿cierto? Claro, y bueno, ahí está también la base de la astrología china, a mi entender, ¿no? No la conozco profundamente, pero entiendo que tiene que ver con el ciclo jupiteriano. Ujú. Eh, Eh, pero bueno, sí, hay hartos temas ahí que tienen que ver como con el tema del número 12 y un poco también esta matemática sexagesimal, ¿cierto? Que también viene como desde la base sumeria. bueno, hay Eh, una clave que es que si vos haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, podés contar hasta 12 con una mano, en vez de contar hasta 10 con las dos manos. Por eso, originalmente, el sistema matemático era sexagesimal, porque contabas hasta 12 con una mano y después tenías 5 docenas, entonces eran 60. Además que si uno hace 12 divisiones de 30 grados, es como que la matemática es más fácil, son números más redondos. Si uno hiciera 13 sí, aparte, divisiones, son 27 grados y no sé cuánto, y ahí tenés comas infinitos, es mucho más difícil. el 12 es un buen número como número base para jugar como con los enteros, en lo que es mitades, tercios, cuarto, ¿cierto? Exacto, Eh, es claro. mucho más 3 por 4, fácil que el número 10 claro. incluso. Y pues con el número 10 sacar un cuarto es 2,5. Entonces como que no, cuesta ahí trabajar eso, el tema de los números enteros. El desarrollo de la matemática como que parte más o menos desde ahí. El sistema decimal es un sistema que es descubierto después de otros juegos que van saliendo ahí, que también es útil, también es práctico en términos matemáticos, Claro, pero en la división del cielo, que es de por sí una torta, ¿cierto? claro. Es una circunferencia. Claramente que es mucho más práctico generar como esa división. Pero hay, aparte de estas consideraciones prácticas, ¿tú conoces de algunas como consideraciones místicas dentro de estas divisiones como de 12 o generativas, por así decirlo? Y yo lo asociaría con el concepto de la música de las esferas, digamos, pitagórico, ¿no? O sea, me parece que, a ver, el 12 es un número que encaja en el 432, por decirlo de alguna manera. De pronto, perdón, a ver, eh, yo creo que si es, digamos, o sea, si hay alguna razón mística, digamos, para ponerlo en 12, tal vez es precisamente, o sea, a ver, quiero decir, ¿qué no tiene de místico el hecho de que el carbono se estructure como un hexagrama? O sea, eso también es una cuestión que es mística, porque tiene que ver con una integración entre planos de la realidad. Tampoco es algo que uno lo mira y dice, ah, sí, mirá, el carbono son 6 cosas. No, no, tiene que ver con todo un procedimiento, digamos, mental, hasta que uno dice, ah, bueno, eso es así. Entonces, incluso yo te diría, ¿cuál es la razón mística? Es esa. Sí. ¿Vos Hay darías otra, alguna? hay antes ahí que dentro del número 12, bueno, de partida ya tenemos el número 6, por lo tanto las polaridades, ya integramos el concepto de la ley del 2, que es como esta multiplicación como constante creciente, pero por otro lado también incluimos la ley del 3, que tiene que ver como un poco Claro, como en este juego dialéctico, ¿cierto? Y en ese juego dialéctico es fácil ir integrando como las polaridades. Ahí tenemos los dinamismos, cardinal fijo mutable, ¿cierto? Después claro, tenemos la división como en 4. La división en 4 ya me está hablando de una repetición
de la ley de la polaridad, que se inserta, ¿cierto?, con esta ley del 3 y se van armando como todas estas variables que están ahí conectadas unas con otras. Más encima, después van colocando los 7 planetas, ¿cierto? Entonces, Claro. hay algo ahí que de alguna forma entre enteros se van ahí como resolviendo como de buena manera. Mm. Eh, eh, sí, claro que se llegan a estas convenciones antes de saber lo que es el carbono, pero cierto es también que de por sí este solo juego del 3 y del 2 que ya van generando como estas polaridades, van armando estructuras y eso no necesitas ver el carbono para eso. Ya lo habíamos mencionado, se ve en el panal de la abeja y se ven en otras cosas, en otras relaciones que también incluso se van desprendiendo desde el número phi, Claro. o el número áureo, que también de alguna forma como van generando como estas conexiones. Eh, Hasta ahí lleguemos con el 12 para no ir en este rollo. Eh, la, ¿Cuál es la diferencia más, digamos, las diferencias más sustanciales que puedes encontrar dentro de lo que es la astrología védica? O mejor dicho, ¿en qué consiste la astrología védica un poco? Porque ya conocemos un poco de la astrología más occidental, ¿cierto? ¿Qué es la astrología védica? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus premisas fundamentales? ¿Trabaja con los 7 planetas, con los 12 signos o no? Sí, mira, la védica lo que tiene como así, como una especie de caramelo de chocolate en el centro es el sistema de las mansiones lunares, de las 27 nakshatras, digamos, que son 27 porciones de 13 grados 20 minutos, que son mansiones lunares, o sea, que son siderales por definición, y en ese sentido, los hindúes también, porque, o sea, porque quieren preservar este sistema de las 27 mansiones lunares, también usan los 12 signos en modo sideral. Yo, digamos, sigo una línea que tal vez es más preponderante hoy, moderna y occidental de la astrología védica, que es usar los 12 signos tropicales con las 27 mansiones lunares o nakshatras siderales. Pero más allá de las nakshatras, lo que tiene la védica también, porque, a ver, 27 es 9 por 3, ¿no? O sea que es 3 por 3 por 3. Entonces, también es un número lindo. Y ¿por qué 9? Porque ellos usan no solo el septenario tradicional occidental, sino también los dos nodos lunares como planetas. Entonces son 9. Y en función de eso, digamos, podría decirse, los 7 planetas más los nodos más el ascendente, ya está. Con eso, ya los védicos no necesitan poner ni la rueda de la fortuna, ni Lilith, ni ningún otro planeta, que ya con esos 10 puntos te calculan de todo, pero de todo. Y lo que tiene es que a veces mucha gente capaz cuando hace una sesión conmigo de repente ven la carta y es como, ah, dice, pero faltan planetas acá. No, pero sacando alguna de esas cosas extra, como las transpersonales, lo que se facilita es, o sea, mucha gente piensa que es como que te quedas con poco, pero en Es menos realidad complejo. es como que es menos profunda por tener menos factores, pero no, al contrario, como se enfoca en los factores duros y puros, agarra y lleva todo a una complejidad muchísimo mayor, en la cual, por ejemplo, está toda la noción de los yogas, que no es el yoga, digamos, de la práctica corporal, sino uniones entre factores, uniones entre significadores de determinados temas, que de pronto te tira como si se cumple esta y esta condición, la persona se casa a tal edad, ¡pum! ¿Entendés? O de pronto tiene tal cantidad de hijos, o de pronto cuestiones así, vinculadas con, digamos, la altura, si va a tener el pelo fino o el pelo largo, ¿entendés? Yo esas cosas, te soy honesto, no las manejo, las he visto así muy al pasar y todavía no las pongo en práctica porque son cosas que todavía no las entiendo. Yo estoy todavía, diría, empezando con esto, ¿sí? Pero
incluso hace 12 años que empecé a estudiar astrología, pero hace la mitad que empecé con la tradicional, y sin embargo todavía hay un montón de cosas que ignoro. Pero en todo lo que es yogas, lo que hacen los hindúes es tener una mirada como mucho más como integrada de la carta, como que no es tanto de que tal factor, tal cosa, y tal otro factor, tal otra cosa, y tal otro factor, tal otra cosa, sino de decir, a ver, si la luna está en un signo mutable y Júpiter está en un signo mutable igual que la luna y el ascendente es cardinal, entonces tal cosa. Y son como interpretaciones muy caracterológicas en algunos casos, pero en otros casos muy fácticas, ¿viste? Eh, Eso con respecto a los yogas. Después, que ahí aparte tenés listas de miles de yogas, porque ya, imagínate, el regente de tal casa en tal otra casa sería un yoga, por decirlo de alguna manera. Entonces ya ahí tenés solo 144, ¿me entendés? Entonces hay infinidad de yogas. Y hay un concepto muy clave dentro de los yogas que es el Raja Yoga, que es como uno de los más importantes, que es cuando un regente de casa angular se conecta con un regente de casa trigonal, que sería, angular sería 1, 4, 7 o 10, y las trigonales serían 1, 5 y 9, ¿no? Los trígonos al ascendente. Entonces, cuando se conectan entre sí, regente de 1, 4, 7 o 10 y o regente de 5 y 9, se convierte en un rey, dice, ¿no? Como la viñeta, lo que puede significar hoy en día que de pronto, bueno, no sé, uno tenga empleados, gente a cargo, o que de repente uno sea el que manda en la casa o en el trabajo o en donde sea. Tradicionalmente igual el concepto del Raja Yoga era sobre todo con el regente 9 y 10. Si el regente de la 9 y de la 10 estaban unidos, en mejor medida en la 9 o en la 10, o sea, con alguno de los dos domiciliado, se convierte en un rey, digamos. Pero hoy en día se puede entender que puede ser De una los mismos, persona... ¿Cómo? hablamos de los mismos regentes de 9 y 10 que entendemos acá, Júpiter y Saturno, o No, los regentes de la carta en general, o sea, de la carta particular de la persona. no, porque en realidad, precisamente también, ahí mencionaste otra cosa que no la toqué hasta ahora, pero que es otro de los grandes problemas de la astrología moderna, que es confundir signo con casa. Entonces, como dijiste, ¿no? Júpiter y Saturno como regentes de 9 y de 10. Júpiter y Saturno son los regentes de Sagitario y de Capricornio, que no es lo mismo, porque si yo tengo un ascendente en Tauro o ascendente en Virgo, ya la 9 y la 10 son otros, Claro. los signos, ¿no? Entonces, el regente de la 9 va a depender del ascendente, cual sea, ¿no? Pero bueno, también toda esta corriente, a ver, quiero decir algo. En la astrología hindú está el concepto de el Svakshetra, que se llama, que es como la propia casa, cuando, por ejemplo, Júpiter está en la 9 o Saturno está en la 10, se dice que tiene como una cierta fuerza porque está en la casa que se corresponde con el signo que tradicionalmente está asociado con esa casa. Pero A mí el problema es... me gusta verlo como, en general, esta distinción como el arquitecto de la casa, Ajá, el dueño de la casa y el habitante, ¿no? El arquitecto, no sé, de la exacto. casa uno, Marte, ¿no? Pero puede que tengas Ah, mira, Marte en Tauro y ahí el dueño de casa, claro, el arquitecto es Marte, pero el dueño de casa va a ser Venus, por poner claro, un ejemplo, ¿no? está Si tienes la luna en la buena, casa, la luna del habitante, el que arrienda, o por claro, decirlo de alguna forma, para entender, claro. para explicarlo en fácil. Sí, sí, siempre, o sea, el planeta presente en la casa es el que más modificaciones puede generar en ese ámbito, porque es como decir, si vos sos el que alquila la casa y vivís ahí, obviamente vos la vas a acomodar a tu gusto después, no importa tanto el dueño, o sea, el dueño te va a poner ciertas condiciones, ¿no? El regente, pero después es como que el que opera es el que está ahí. Pero a veces lo que pasa hoy en día es que de pronto se piensa como que es como muy habitual de pronto decir que, no sé, como que una luna en casa 4 está en su domicilio, ¿viste? O que el sol en casa 5 está en su domicilio, ¿no? Pero porque la casa 4 está asociada a Cáncer, el sol está asociado, la casa 5 está asociada a Leo, entonces se hace
esta mezcolanza, porque en realidad la luna en casa 4 puede tener una cierta como comodidad, como que está en un lugar conocido, claro, es un lugar que le resulta familiar, pero eso no quiere decir que esté en domicilio, ¿se entiende? Porque el domicilio es una dignidad que tiene que ver con el signo que ocupe. Entonces ahí me parece que tiene que ver con una cuestión de, sobre todo, digamos, de como de convenciones del lenguaje, ¿viste? Como de, si no, es como, qué sé yo, eh, como que una cosa es decir que algo es color madera y, oh, bueno, en realidad es anaranjado, medio amarillo, bueno, está bien, pero de pronto cuando uno usa un término así tan técnico como decir está en su domicilio, o como decir que el sol en la casa uno está en su exaltación. No, el sol en Aries está en su exaltación. En la casa uno de última, y bueno, no sé, está angular, por ejemplo, entonces por eso tiene fuerza. Pero no es lo mismo Hay, cada hay otras ángulo. formas, hay otras formas de ir. El lenguaje por algo tiene sus tecnicismos. La astrología es, Exacto. de alguna forma, claramente no es una ciencia, pero es un oficio y una disciplina como bastante acuciosa. Sí. Oye, Nico, ya para ir perfilando, íbamos hablando como una hora 10, ¿ya? Ahí va. Eh, entre tantas cosas, bueno, por acá algo dice Alma Vanir, dice, ¿qué pasa si tengo mi carta con cada casa y planeta en orden? Por ejemplo, tengo Plutón en Escorpio y casa 8. Bueno, puede que te mueres la otra semana, ¿qué es lo que se dice en la astrología como convencional? No, no pasa nada, o sea, para ir viendo esas cosas hay que ver toda la carta como en Claro. amplitud, ¿no? Como que No, no... igual me gustaría comentar algo respecto de esto, que es Ya, que eso es precisamente, a mi criterio y desde mi experiencia, uno de los grandes embarres de la astrología moderna. Asimilar primero a Urano con Acuario, Neptuno con Piscis y Plutón con Escorpio. A ver, yo no niego que haya algún tipo de, digamos, afinidad simbólica entre Neptuno y Piscis, Urano y Acuario, Plutón y Escorpio. Pero no es el domicilio, no es un domicilio. Porque, primero, no es un objeto visible. O sea, no puede gobernar sobre los espacios concretos que representan los signos de la misma manera que lo hacen los objetos visibles. En todo caso, los invisibles, los transpersonales, pueden de alguna manera modular el efecto de los visibles, pero son los visibles los que determinan. Los invisibles es como que más o menos están ahí detrás, como generándoles algún efecto a los visibles, pero no son los que tienen sus domicilios. O sea, si yo considerara domicilio de Escorpio es Marte, punto. Y Plutón ni siquiera lo consideraría como un corregente, porque no rige, no determina los asuntos. Puede que haya una conexión simbólica, pero es simbólica y no fáctica. Es como que es algo que puede tener que ver con los juegos de palabras que uno puede armar. Pero de ahí a decir que Plutón rige a Escorpio, me parece que se pierde, o sea, usar ese tipo de criterio, me parece que lo que sucede es que, primero, se desentiende lo que es realmente una regencia, y segundo, se pierde las dobles regencias de cada planeta, ¿no? Excepto para las luminarias, todo lo demás rigen dos casas, y además es como que se empieza como a perder la profundidad del esquema de las dignidades, no solo de los domicilios, también de las exaltaciones. Porque tiene toda una lógica, es una matriz muy compleja, muy profunda, tiene un montón de puntas a tirar. Entonces, lo es que, peor de todo eso, sí, sí, que de todas formas la mirada que estás planteando, que quizás para algunos, quienes están más acostumbrados a trabajar con esta astrología moderna, puede ser como muy duro, pero si nos metemos a alguien así como muy abanderado con la astrología tradicional, de partida los descarta de plano, igual le estás dando cierta por eso, posibilidad yo de digo, influencia simbólica, lo cual es exacto, como bastante benevolente de tu parte para lo que es una concepción tradicional, ¿no? sí, yo no niego
que haya una influencia, digamos, como que tenga una importancia los planetas invisibles, incluso los asteroides, ¿sí? Sobre todo Ceres, antes que Quirón, incluso diría, pero de lo que reniego es de que se les atribuyan domicilios, digamos, regencias. Me parece innecesario, porque además muchas veces se justifica esto en que, no sé, como que Virgo y Libra no tenían regente porque en realidad Mercurio regía a Géminis y Venus regía a Tauro, entonces Virgo y Libra no tenían regente. La bola, tenían dos casas, podían tener dos casas, ¿no? O sea, y vivían en una de día y en la otra de noche, porque, qué sé yo, o sea, porque es eso. Entonces, digamos, cuando entran con esas argumentaciones, a mí me parece que en el fondo o no entienden realmente el esquema de las dignidades o no les importa y no le tienen respeto a la tradición. Entonces, yo no reniego de que no, que los transpersonales no influyen. Sí, influyen, porque te puedo contar las cosas que me pasaron cuando me transitó Urano por el Sol, Neptuno sobre Venus, ahora Plutón sobre la Luna, ahora me está haciendo una cuadratura al Sol. Y, o sea, está, pero no necesariamente rigen signos. Los regentes son los visibles. Los otros, de alguna manera, eh, puede que se sientan mejor o peor en algún signo. Yo diría, ahí en mi blog, ahí si quieren entrar es sincronáutica, con P al principio, sincronáutica.blogspot. Hace un mes o dos subí un artículo hablando de cómo me parece que habría que pensar, digamos, las como regencias, por decirlo de alguna manera, de los planetas, y planteo que hay que tener de los planetas invisibles, ¿no? De los transpersonales o, digamos, de los asteroides incluso, que para eso me parece que habría que tener en cuenta los parámetros orbitales de los planetas, que es en dónde están más lejos y dónde están más cerca, o sea, de dónde se mueven más rápido, dónde se mueven más lento en el zodíaco, y dónde están los nodos de esos planetas, por ende, en dónde están más elevados respecto del plano de la eclíptica, dónde están más bajos respecto del plano de la eclíptica. Y en función de eso, plantear como un domicilio, entre comillas, para el, digamos, el perihelio, que sería el lugar donde el planeta está más cerca del Sol, sería el domicilio, y el lugar donde está más lejos del Sol, que sería su afelio, sería su exilio, por decirlo de alguna manera. Lo mismo el lugar donde está más arriba, o sea, después del nodo norte, en cuadratura, antes del nodo sur, sería donde está más al norte, sería su exaltación, digamos, y el otro lugar sería su caída, ¿no? Usando entre comillas el término domicilio caída, porque en definitiva no es un domicilio, es otra cosa, es su afelio o su perihelio. Pero en ese sentido, si pensamos en ese tipo de parámetros orbitales para entender en dónde están los, digamos, mejores y más difíciles lugares para los invisibles, capaz que hay una información que ahí sí es mucho más dura que si pensáramos en que Urano tiene su domicilio en Acuario o Plutón en Escorpio. Pero ¿por qué además me parece que es problemático el tema del domicilio de Urano en Acuario, Neptuno en Piscis y Plutón en Escorpio? Porque terminamos pensando que la casa 11 es uraniana porque es como Acuario, la casa 12 es neptuniana porque es como Neptuno, como Piscis, y la casa 8 es plutoniana. Y en realidad me parece como que eso es como colapsar tres dimensiones en una sola cosa simplificada que no refleja ninguna de las tres, en realidad. Como que en ese sentido me parece que es importante como mantener separados esos niveles, o sea, no confundirse esto de o Venus en 7 como si estuviera en su domicilio. No, no. Chicos, eh, bueno, sin duda que para hablar de astrología nos queda para largo, por eso tenemos segunda patita, ¿cierto? Segunda parte mañana, más enfocado en el tema, en un tema ritual, en el tema de magia astrológica, así que ahí va a estar ahí como bien, bien fuerte esa charla. De partida hay hartas cositas como para ir pensando. Me gustó ese esquema de más o menos de estas domicilios y exaltaciones de los planetas transpersonales.
me parece como interesante ver dando las vueltas. No sé si todos tendrán como esa mirada, ¿cierto?, de la distribución de los planetas en el espacio y qué es lo que es el afelio, el perihelio y esas cosas, ¿cierto? Pero sin duda que vi aquí a hartas amigas y amigos que están metidos con el tema de la astrología y que además que les pueda como servir esto. Astrología hacker te pueden encontrar y ahí también en tu blog www.sincronica.com, ¿no? Sincronáutica. PSI Sincronáutica.com. Sincronáutica. Y bueno, Le quiero responder saludar a a... Naranjado, que dice, ¿qué es lo que hace más relevante una regencia? Yo diría, los planetas visibles, o sea, los 7 tradicionales, como que es más determinante la definición que dan sobre una casa, que rigen según el estado en el que estén por signo, mientras que los planetas no visibles no son determinantes. Generan ahí como un matiz, generan una especie de clima, pero no determinan el resultado, como sí lo hace el planeta visible. El planeta visible es el que es como que establece el criterio, digamos, de la condición determinada. Y el invisible es como que lo pinta de un color o lo pinta de otro color. Digamos, no cambia o sea, no cambia sustancialmente la cuestión. Cambia un poco, digamos, la textura interna de la vivencia, el planeta invisible, pero el visible es como que es más determinante, por decirlo de alguna manera. Hay una, hay una distinción que me gusta hacer eh, frente a ese tema de la regencia, y es que para mí no es tanto que sea el planeta que esté influyendo sobre la Tierra, ¿no? Sobre Saturno, sino que es la constatación de un ciclo que voy viendo en este errante, si es una estrella que Exacto. se va moviendo, eso significa planeta errante. Y voy viendo y me voy dando cuenta de ese ciclo. Y al darme cuenta de ese ciclo me voy dando cuenta, tomando conciencia de esa temporicidad que voy viendo que es lo que va sucediendo en mi plano. No es que sea Saturno el que esté influyendo efectivamente, Claro, sino que mi división de 28 años me voy dando cuenta de qué es lo que sucede en 28 años, qué es lo que sucede en 12 o 13 años, qué es lo que se demora Júpiter. Entonces establezco esas divisiones, esas perspectivas temporales. Establezco una perspectiva temporal con la luna, por ejemplo, en una semana, cuando está una luna negra, ¿cierto? Después me voy dando cuenta que hay un cuarto, después otro cuarto que ya llega a la mitad, o sea, que ya llega la luna llena. Me voy dando cuenta de esas periodicidades y en esas periodicidades donde puedo ir percatándome de los cambios, desde un inicio hasta un comienzo. Entonces, era importantísimo que los planetas sean visibles y por eso es que se va entregando cierta categoría digamos, a una disposición cíclica. Y creo que por ahí va como un poquito. sí. Eh, Respecto de eso, a mí me gusta mucho lo que es la obra de Patrice Guinard, que es un astrólogo francés que tiene una tesis doctoral que se llama Astrología El Manifiesto, que es una bomba, y ahí él desarrolla todo un abordaje vinculando la reflexología de Pavlov, ¿sí?, con la semiótica de Peirce, y él ahí plantea esto. O sea, yo digo influencia, obviamente, cuando estamos hablando así coloquialmente, pero no es una influencia como de un rayo que nos llega, sino que es una estructura sistémica, que así como un planeta está en una determinada zona de su órbita, eso afecta en todos los niveles de la materia, hasta lo subatómico. O sea, en definitiva es un reflejo en lo macro de lo que también está sucediendo en lo micro. Y eso es algo que ya está incorporado como a nivel de lo biológico, de lo nervioso. Entonces no es que, el planeta pasó al otro lugar y ahí me llega otro tipo de rayo, sino que es como que eso también cambió adentro. O sea, es sincrónico, que no es lo mismo que decir que es una sincronicidad, ¿no? Pero que está sincronizado los ciclos internos con los ciclos externos y es como que es una periodicidad que está integrada ya en lo biológico, digamos. claro, hay que entender que en la astrología de por sí y en gran parte de lo que es el ocultismo hay una mirada un poquito más inmanente y hay una Claro, estructura de alguna manera que también conecta una trascendencia. Entonces la claro, trascendencia tampoco es que es fijada, sino que hay
hay ciertas vías y caminos para justamente resolver esta falso problema o esta falsa polaridad entre inmanencia y trascendencia. Por ahí hay harto más como para ir hablando, pero ya como para perfilar lo que es el cierre de lo que es el espacio, quería saludar aquí a Crisálida, a mi amigo Nehuel, Carlos, Sigilator, a Álvaro, el Sebastián, ¿cierto? A Luquitas Multifocalidad, Diego Posop. Hay harta gente muy interesada en el tema de la astrología. Aquí mi amigo con sus caracteres extraños, el 641, ¿cierto? Nugi, Tormenta Lunar, José, Anaranjado, y bueno, otras personas que ya van quedando atrás como en esta listita, pero agradecer como el espacio como a todos. Les quiero dejar la invitación para mañana, sí, a las 7 de la tarde, hora de Chile, 8 de la tarde, va a ser ahí está de Loki. Me puse a... Sí, no, la de Andrómeda. Ah, esta era la de Andrómeda. Parecía, se parece a los cactus Sí, de sí. Loki. Creo que tiene... Oye, Bueno, puede ser, ¿eh? Ahí va. otra cosa, Nico, ayúdanos con comentando un poco en qué estás en estos momentos. Yo sé que, bueno, por supuesto, si constantemente realizando lo que son las lecturas, servicios de interpretación, pero más allá de la carta natal, los servicios de interpretación astrológica que estás entregando, ¿cuáles son? Y además, si es que tienes la posibilidad de tomar cursos o alguna forma de ir aprendiendo contigo, cuéntanos un poquito de Sí, eso. sí, yo, mira, trabajo así. Las consultas que hago son consultas de 3 horas, una sesión de 3 horas mínimo que queda grabada y trabajo con 3 informes que uso, que son un informe basado en armónicas y puntos medios, o sea, si hay un planeta que está en el punto medio de otros dos, no importa qué aspecto haya entre los tres, están como en una misma estructura. Y lo mismo si hay de pronto, no sé, 3 planetas que están en septiles entre sí o quintiles entre sí o en cualquier armónico, este informe que genero con el Kepler me identifica ahí como 10 o 12 ítems de cuáles son combinaciones de 3 planetas que están conectadas por un determinado armónico o por una estructura de puntos medios. Y a partir de eso, después, o sea, en la consulta se profundiza yendo a ver en qué casa están los planetas, qué dignidades tienen, si están regencias o lo que sea. Y además, si es un armónico 16, por ejemplo, que conecta entre sí a los planetas, o sea, 16avos de círculo, bueno, se ve la carta del armónico 16, que esto es algo que iba a mencionar antes con el tema de la védica, se me pasó, el tema de las cartas armónicas, las cartas divisionales que se llaman, son como subdivisiones de la carta, que es como una lupa, sobre todo el armónico 9 que se usa, es como hacerle un 9 por a toda la carta y multiplicar todo por 9 y ver las posiciones de los planetas como en resonancias por 9 de las posiciones natales. Bueno, es una técnica bastante avanzada que en función de este informe de armónicos y puntos medios, uso las cartas armónicas. Aparte, lo de la trópica con la dracónica, o sea, trabajo con un informe que es, te mando un informe de sinastría, o sea, como un informe de compatibilidad entre tu carta trópica y tu carta dracónica, como si fueran tus dos personalidades, ¿no? Como tu personalidad externa y tu lado interno, digamos, cómo se vinculan. Y eso muchas veces en ese informe de compatibilidad, digamos, consigo mismo, salen cosas de cómo uno se vincula con los demás, obviamente. Y después un informe védico de yogas para cada casa y combinaciones en general de la carta como integrado desde la perspectiva védica, usando el zodiaco trópico igual. Y bueno, después en función de lo que la persona ya conozca de su carta o lo que, digamos, le interese o si algo le llama más la atención en alguno de los informes, se profundiza por ahí en la sesión. Más o menos eso es lo que hago en las consultas. Y después, en tema clases, solo estoy dando clases particulares a gente que ya haya tomado una consulta anteriormente conmigo, digamos, un poco como para yo
ya conocer un poco a la persona y para que la persona vea también cómo trabajo, ¿no? Para clases individuales. Y si no, ahora estoy subiendo unos cursos ahí en una página que es matecito.co/Nico Boqué, mi nombre, que ahí en las recompensas de Matecito se pueden comprar, digamos, el material, que al descargarlo, en el mismo material están los links a los videos que están privados, digamos, para que los que lo adquieren pueden entrar y hacer el curso. Ahora lancé ya el de armónicos, el de análisis de aspectos, que es un material que refiere a varias otras cosas, pero que yo armé ahí como el núcleo de interpretación, como la guía, el manual de cómo interpretar armónicos. Y vamos a hacer el fin de semana que viene una clase en vivo con las primeras 5 personas que se anotaron, y eso después va a quedar incluido en el curso, digamos, el link de la clase. Y ahora estoy también armando uno de cómo interpretar los chakras, o sea, digamos, los 7 chakras principales, en realidad 6, porque sería el corona, queda fuera, digamos, de la estructura de lo físico. Entonces de los otros 6 chakras, cómo interpretarlos en función de los signos, los planetas, y cómo remediarlos, que eso si querés hablamos más mañana, porque tiene que ver con la magia astrológica precisamente. ¿Qué criterios se pueden tener en cuenta para tomar medidas de compensación o de directamente fortalecer un planeta que está debilitado, o cómo aprovechar la energía de un planeta que está fortalecido, por ejemplo? Eso lo estoy, ya tengo mucho material ya escrito. Lo que estoy haciendo es grabar más videos como para después que quede todo en un paquete, y bueno, es un curso ahí online, así que estoy en esa por ahora. Ahí, full astrología. Oye, Nico, me parece importante que haya aceptado lo que es esta invitación, un Un poco placer. porque bueno ir compartiendo como el conocimiento, la información, la mirada, las perspectivas. Y hace unos cuantos añitos atrás, cuando los imperios musulmanes, islámicos, estaban así como en auge, ¿cierto? Llegaron a las costas españolas, por ahí en Toledo, se establecieron ahí unos califatos bien interesantes, otra época humanista, más allá del humanismo europeo, ¿cierto? Un humanismo ahí más islámico, y se juntaban judíos, cristianos, islámicos y ateos. Se ponían a hablar de ciencia, se ponían a hablar de astrología también, porque era considerada una ciencia, y todos hablaban, pero sin contar con sus libros sagrados. Y esos espacios me parecen interesantes como para ir fortaleciendo lo que es este tipo de estudios, estos intercambios, esto ir conversando, y por eso también me alegra que ver aquí algunos colegas y algunas colegas también dedicadas al tema de la astrología. Incentivar esos espacios siempre van a ser buenos. Cada cual va a tener como su sello, y al final, como existe esta cosa con los médicos de cabecera que existían antes, también más o menos la gente se va afiatando más, con gente que se va encontrando cercana dentro de la astrología. Entonces, bueno, ir ahondando, profundizando, estudiando mucho más. Claramente después de esta charla uno queda con más ganas de seguir aprendiendo, por mucho que uno ya se atreva a hacer una interpretación de carta astral que puede ayudarle como a otras personas, pero esto da para mucho. Tú mismo dijiste que seguías Al estudiando, así es toque, que por ahí obvio. a continuar. Mañana entonces, 7 de la tarde Chile, 8 de la tarde, específico de astrología ritual, y cualquier ayuda que ustedes puedan ir realizando con esta máquina algorítmica que es Instagram, que es comentar, compartir, dar like, guardarlo, siempre viene bien. Ya saben que en este espacio Cultura Ritual 23 hay un montón de charlas con gente muy interesante. Por ahí con Álvaro tuvimos otra charla sobre astrología, por ahí también con Pablo Janiszewski también tuvimos otra charla de astrología, así otras temáticas que cultivamos como dentro de este espacio, o cultura, ¿cierto? Que es como ir cultivando estas miradas. Así que eso, Nico, Un agradecido. placer. Tengo una buena noche. Gracias a vos. Mañana sin caña, o sin fiaca, o De una. sin resaca, ¿ya? Así que está en el intertanto lo que es esta noche de sábado, ¿ya? Dale, Mensaje Gerasio. también para Muchas gracias. que den buena noche. Adiós. Dale, nos vemos.